Los primeros informes comenzaron a llegar esporádicamente, más parecidos a fragmentos dispersos de un inquietante mosaico que a una imagen coherente de lo que estaba sucediendo. Los partes informativos del sector, designado convencionalmente como Zona Omega, una vasta y poco poblada extensión de naturaleza salvaje en el estado de Montana, inicialmente no despertaron gran preocupación en los altos mandos. Los informes estándar sobre desapariciones de personas en lugares así no eran raros. Los turistas, a menudo mal preparados, subestimaban la dureza e imprevisibilidad de la taiga montañosa. Los cazadores locales a veces eran víctimas de accidentes o ataques de depredadores comunes. Los leñadores trabajaban en condiciones de alto riesgo. Sin embargo, en los últimos 3 meses, el número de incidentes clasificados como desaparecido comenzó a crecer de manera constante, superando las normas estadísticas varias veces. Las fuerzas del orden locales, representadas por la oficina del sheriff del condado y los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales, fueron las primeras en dar la voz de alarma. Sus recursos eran limitados y el área de búsqueda enorme. Millas y millas de bosque espeso, cañones rocosos y pantanos intransitables. Pronto, la oficina regional del FBI se unió a la investigación, pero sus esfuerzos tampoco dieron resultados. Las versiones estándar, ataque de oso grizzly, manada de lobos o puma, se desmoronaban al examinarlas más de cerca. Rastreadores experimentados y agentes no encontraban las huellas características que estos depredadores inevitablemente dejarían. No había típicas marcas de patas, ni reconocibles rasguños de garras en los árboles, ni restos de víctimas procesados de la manera habitual. Había algo más, algo anómalo, que escapaba a la clasificación y provocaba una sorda y creciente inquietud en todos los que entraban en contacto con estos casos. El silencio que seguía a cada desaparición era antinatural, definitivo. El análisis de las pocas pruebas que se lograban encontrar solo agravaba la confusión y la alarma. No se encontraban cuerpos enteros, sino fragmentos, dispersos a considerable distancia unos de otros, como si la víctima hubiera sido desgarrada con una fuerza sobrehumana. Esto aplicaba tanto a las personas desaparecidas como a los animales salvajes, ciervos, alces, incluso osos. La naturaleza de las lesiones óseas asombraba a los patólogos forenses. Huesos largos y tubulares, como los fémures, estaban rotos transversalmente, a menudo con múltiples fracturas conminutas, lo que requería la aplicación de una fuerza colosal, muy superior a las capacidades de cualquier depredador norteamericano conocido. Los tejidos no estaban cortados ni mordidos, sino literalmente desgarrados, con bordes irregulares y deshilachados. En algunos lugares, sobre los restos y la vegetación circundante, se encontraron muestras de material orgánico desconocido. Mechones de pelo áspero y oscuro, diferente al de cualquier bestia local, y una saliva viscosa. El análisis preliminar de estas muestras en un laboratorio especializado, cuyo nombre no figuraba en los informes públicos, arrojó un resultado desconcertante. 0 coincidencias con ninguna base de datos de ADN existente. A esto se sumaban los informes de los equipos de búsqueda sobre el hallazgo de huellas enormes e inclasificables. Las marcas eran profundas, indicando un peso considerable de la criatura, pero su forma, 3 o 4 dedos macizos con largas garras, no correspondía a ninguna especie conocida. La estructura de la huella era borrosa, como si la criatura pisara muy fuerte, pero de alguna manera especial, sin dejar un relieve claro de la planta del pie. Estas huellas se encontraban en los lugares más inesperados, cruzando senderos de animales en ángulo recto o dirigiéndose directamente a través de espesos matorrales por donde ningún animal grande se abriría paso. Los protocolos estándar de búsqueda e investigación resultaron ineficaces. Los equipos de búsqueda y rescate, SAR, reforzados con voluntarios locales y la policía, se enfrentaban a una serie de obstáculos insuperables. El terreno difícil representaba en sí mismo un problema serio. Laderas empinadas cubiertas de rocas sueltas, sotobosque denso que ocultaba profundas grietas,
extensas áreas pantanosas. Las condiciones meteorológicas en la zona Omega eran extremadamente inestables. Repentinas nieblas densas eran reemplazadas por lluvias torrenciales o nevadas tempranas, lo que dificultaba aún más la búsqueda y destruía posibles rastros. A esto se añadieron extraños fallos técnicos. Las brújulas comenzaban a girar erráticamente en ciertas áreas. Los navegadores GPS perdían la señal o mostraban coordenadas incorrectas. La comunicación por radio se interrumpía por interferencias. Uno de los drones de búsqueda, lanzado para sobrevolar un área particularmente compleja, simplemente desapareció de los radares y dejó de responder sin ninguna señal previa de mal funcionamiento. Surgió la sospecha persistente de que la fuente de la amenaza no solo existía, sino que también se oponía activamente a los intentos de detectarla. El pánico entre la escasa población local crecía día a día. Los rumores, alimentados por publicaciones raras pero sensacionalistas en periódicos locales y foros de Internet, pintaban cuadros terroríficos. La gente tenía miedo de salir de casa después del anochecer. Los cazadores y leñadores se negaban a ir al bosque incluso en grupos. Ante el fracaso de las medidas estándar y la creciente amenaza, se convocó una reunión de emergencia a nivel de un comité interdepartamental secreto, responsable de amenazas no convencionales. Tras analizar todos los datos disponibles, incluidos informes de laboratorio clasificados e imágenes satelitales, la amenaza fue clasificada oficialmente como Objeto Biológico No Identificado, OVNI. Se le asignó el estatus de potencialmente hostil, con un alto nivel de agresión, fuerza física y lo que causaba especial preocupación, adaptabilidad al entorno y posible capacidad de contraataque. Al objeto se le asignó el nombre en clave Colmillo Negro. Dada la ineficacia de los servicios civiles y el peligro potencial del OVNI para la seguridad nacional, en caso de que saliera de los límites de la zona Omega, se decidió involucrar a las fuerzas de operaciones especiales para su neutralización. A la operación se le asignó el máximo nivel de secreto. Top Secret, Información Sensible Compartimentada, TSSCI, lo que significaba el control más estricto sobre el acceso a cualquier información relacionada con ella. El desarrollo del plan operativo fue encomendado al Estado Mayor Conjunto, JCS, que autorizó la operación de búsqueda y liquidación del OVNI, Colmillo Negro. La responsabilidad directa de la ejecución de la tarea recayó en el Comando de Operaciones Especiales de USOCOM. Dentro del USOCOM, la tarea fue asignada a la unidad más preparada y secreta, destinada a resolver las misiones más complejas y peligrosas, el primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, First SFOD-D. A la operación se le asignó el nombre en clave Depredador 1, lo que indicaba inequívocamente su naturaleza. Los objetivos de la misión se formularon de manera clara y jerárquica. Objetivo primario: localizar al OVNI, Colmillo Negro, en la zona Omega. Identificarlo, si es posible sin entrar en contacto directo, para recopilar la máxima cantidad de datos sobre su comportamiento y capacidades, y su posterior neutralización. Liquidación. Objetivo secundario: recolectar muestras biológicas, tejidos, ADN, cualquier otro material, para un análisis exhaustivo en laboratorios especializados. Comprender la naturaleza de la criatura era críticamente importante. Objetivo terciario: asegurar el secreto total de la operación en todas sus etapas. Esto incluía prevenir cualquier filtración de información a los medios o al público, así como, según las reglas de enfrentamiento, RIDI, específicas desarrolladas para esta operación, la liquidación de cualquier testigo no autorizado que pudiera encontrarse accidentalmente con el destacamento o el OVNI, y poner en peligro el secreto de la misión. Para llevar a cabo la operación Depredador 1, se seleccionó el núcleo del grupo de asalto de uno de los escuadrones de Delta, con experiencia en operaciones en terreno montañoso boscoso y en condiciones de enfrentamiento a amenazas no convencionales. Como comandante del grupo fue designado un capitán,
cuyo nombre real estaba oculto tras el indicativo Oráculo. Era conocido por su sangre fría, su mente analítica y su capacidad para tomar decisiones no estándar en situaciones críticas. El grupo incluía operadores con diversas especializaciones, exploradores, rastreadores, capaces de leer el terreno y detectar los más mínimos signos de presencia enemiga, especialistas en armamento pesado, listos para proporcionar la potencia de fuego necesaria. Un médico, especialista 18D, con formación avanzada en traumatología y cirugía de campo, preparado para trabajar con tipos desconocidos de heridas. Un especialista en comunicaciones, responsable de mantener contacto seguro con el centro de mando. Y un especialista en demoliciones, cuyas habilidades podrían ser necesarias para destruir una guarida o crear obstáculos. Inmediatamente comenzó la fase de preparación intensiva. Entrenamiento de acciones tácticas en condiciones lo más parecidas posible a la zona Omega, ajuste y verificación de equipo y armamento especializado, estudio de todos los mapas y datos disponibles sobre el terreno. Cada soldado comprendía que la misión que tenían por delante iba mucho más allá de las operaciones estándar. El briefing final del grupo operativo Depredador 1 tuvo lugar en una sala estéril y sin ventanas en una de las bases avanzadas secretas, posiblemente en las profundidades de Fort Bragg o en otra instalación no marcada en los mapas. El aire estaba cargado de tensión y olía a ozono por la electrónica en funcionamiento. Frente a los soldados de Delta, vestidos con uniformes de campaña estériles sin insignias, se encontraba un coronel del Estado Mayor del USOCOM. En una gran pantalla se mostraban los escasos, pero por ello aún más inquietantes, datos sobre el ovni Colmillo Negro. Se mostraron fotografías borrosas de huellas gigantes, esquemas de fracturas óseas de las víctimas, informes de laboratorio con la nota no identificado. El coronel hizo especial hincapié en la presunta fuerza de la criatura, su increíble velocidad, señalada por datos indirectos, y lo que causaba mayor preocupación, en los signos de posible inteligencia, la capacidad de evitar la detección y oponerse activamente a los grupos de búsqueda. Se mostraron detalladas imágenes satelitales de la zona Omega, densos macizos forestales, atravesados por profundos cañones y ríos rápidos, afloramientos rocosos, extensas áreas marcadas como pantanos intransitables. Se presentó un análisis detallado del relieve del terreno y el pronóstico del tiempo para los próximos días, desfavorable, con lluvias y nieblas. Al final del briefing, se reiteraron las reglas de enfrentamiento, URIDEE. Eran extremadamente estrictas, enfatizando la prioridad de neutralizar la amenaza y preservar el secreto de la operación a cualquier costo, incluido el uso de fuerza letal contra cualquier persona no autorizada en la zona de operaciones. No hubo preguntas después de esta parte. Los rostros de los operadores permanecían impasibles. El proceso de selección y verificación del armamento y equipo se llevó a cabo hasta el automatismo, pero se realizó con doble meticulosidad. El arma estándar para la mayoría de los soldados eran fusiles de asalto HK 416 calibre 5.56 milímetros, equipados con los últimos sistemas de mira, que incluían dispositivos de visión nocturna, VN, y visores térmicos acoplables, así como eficaces silenciadores, para asegurar una mayor letalidad contra un objetivo grande y posiblemente blindado. Varios operadores estaban armados con fusiles automáticos SCAR-H, con el cartucho más potente de 7.62 milímetros. Lanzagranadas acoplados M320, capaces de disparar tanto granadas de fragmentación como aturdidoras o de humo, se instalaron en varios fusiles. El apoyo de fuego del grupo lo proporcionaban ametralladoras ligeras Mark 48, también de calibre 7.62 milímetros, capaces de generar una alta densidad de fuego. La pareja de francotiradores estaba armada con fusiles semiautomáticos M110 SASS para abatir objetivos con precisión a largas distancias. Se prestó especial atención a la munición. Además de la estándar,
En la dotación se incluían cartuchos perforantes y cartuchos con balas expansivas, diseñados para infligir el máximo poder de parada. El kit de explosivos era ampliado. Explosivo plástico C4 para trabajos de demolición y minas antipersona dirigidas M18A1. Claymore para organizar la defensa del perímetro. Las tecnologías de detección y contramedidas jugaron un papel clave en la planificación de la operación. A cada soldado se le entregaron visores térmicos portátiles de última generación, capaces de distinguir firmas térmicas a una distancia considerable, incluso a través de la neblina o el follaje. El grupo disponía de un conjunto de sensores de movimiento autónomos, que reaccionaban no solo al desplazamiento, sino también a las vibraciones sísmicas y señales acústicas, transmitiendo datos a las tabletas tácticas de los operadores. Para el reconocimiento cercano y la evaluación de la situación, se destinaron radares personales capaces de detectar movimiento en un radio de varias decenas de yardas, incluso detrás de obstáculos. Un elemento importante eran los drones de reconocimiento en miniatura, como el Black Hornet o sistemas similares, que se distinguen por un nivel de ruido extremadamente bajo y una firma térmica mínima, lo que permitía realizar vigilancia encubierta desde el aire. Como medida de precaución, aunque hipotética, el grupo estaba equipado con medios portátiles de guerra electrónica, GE, diseñados para suprimir posibles firmas electrónicas si el ovni tuviera la capacidad de emitirlas o utilizarlas. El soporte médico se organizó al más alto nivel, teniendo en cuenta la probabilidad de traumatismos graves y el posible encuentro con factores biológicos desconocidos. Cada operador llevaba un botiquín individual ampliado, IFAC, que contenía medios para detener hemorragias críticas, torniquetes, vendas hemostáticas, parches oclusivos para heridas en el tórax, analgésicos y medios para mantener las vías respiratorias. El médico del grupo, un especialista 18D, con el indicativo DOC, llevaba consigo una voluminosa mochila, que de hecho representaba un complejo quirúrgico de campo. Contenía instrumentos para realizar operaciones de emergencia, reservas de plasma y sustitutos de la sangre, potentes analgésicos, estimulantes para mantener las constantes vitales en estado crítico y un conjunto de antídotos de amplio espectro, por si el ovni resultara ser venenoso o portador de toxinas desconocidas. Los protocolos de atención a heridos en combate, Tactical Combat Casualty Care, TCCC, habían sido practicados por cada miembro del grupo hasta la total automatización durante numerosos entrenamientos. La infiltración en la zona Omega se llevó a cabo al amparo de la noche profunda. El grupo fue transportado sigilosamente hasta los límites del área de operaciones a bordo de un avión de las Fuerzas de Operaciones Especiales MC-30 Combat. Talón 2, que volaba a una altitud extremadamente baja para evitar la detección por radar. El lanzamiento se realizó mediante salto a gran altitud con apertura retardada, halo, o salto a gran altitud con apertura a baja cota, cacha-ajo, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la necesidad táctica. El punto de lanzamiento se encontraba a varias millas del último lugar conocido de actividad del ovni, para minimizar las posibilidades de detección prematura. Tras aterrizar en el cuadrante calculado, los operadores se reunieron rápidamente, comprobaron el equipo e inmediatamente destruyeron todos los rastros de su llegada, incluidos los paracaídas y los medios de lanzamiento. A partir de ese momento, el grupo entró en modo de silencio de radio total. La comunicación con el centro de mando solo debía establecerse después de alcanzar el punto de reunión primario y evaluar la situación. La organización de una base avanzada temporal se convirtió en la primera tarea tras la infiltración. Oráculo eligió un lugar de difícil acceso, un pequeño claro rodeado de bosque espeso y salientes rocosos, que proporcionaban camuflaje y protección natural. En el menor tiempo posible, se estableció una base de patrulla avanzada, BPA, oculta. Se instalaron redes de camuflaje, se eliminaron cuidadosamente todos los rastros de presencia. En el perímetro de la base se colocaron sensores de movimiento y acústicos, y en los accesos clave se instalaron minas Claymore,
orientadas hacia el exterior. Se organizó un sistema de guardias por turnos. Mientras una parte del grupo descansaba, la otra montaba guardia, escaneando continuamente el espacio circundante con VN y visores térmicos. El especialista en comunicaciones desplegó una antena satelital portátil y estableció un canal de comunicación seguro con el centro de mando, CM, ubicado a cientos de millas de distancia. Tras un breve periodo de establecimiento y comprobación de comunicaciones, el primer grupo de reconocimiento, compuesto por 4 operadores bajo el mando de un sargento con el indicativo Grifo, salió para reconocer las inmediaciones de la BPA. Se movían lenta y metódicamente, utilizando formaciones tácticas estándar. Cuña al moverse por terreno abierto, columna en bosque denso. Cada soldado era responsable de su sector de vigilancia. Sus movimientos estaban perfeccionados por años de entrenamiento. Examinaban atentamente el suelo en busca de rastros, revisaban las ramas en busca de roturas o mechones de pelo, escuchaban los más mínimos sonidos del bosque. Las primeras horas en la zona Omega transcurrieron en un silencio tenso y opresivo. El bosque parecía vacío, pero la sensación de una presencia ajena e invisible flotaba en el aire inmóvil y húmedo, haciendo que incluso los soldados más experimentados se sintieran incómodos. El juego de luces y sombras en los rayos del sol naciente creaba imágenes engañosas, y cada crujido de una rama seca bajo la bota parecía ensordecedor en ese silencio primordial. La operación Depredador 1 había comenzado. Habían pasado menos de 12 horas desde el despliegue de la base de patrulla avanzada, cuando el grupo de reconocimiento de Grifo encontró la primera prueba irrefutable de la presencia de la criatura anómala. Eran huellas de patas, encontradas en el suelo húmedo junto a un arroyo, aproximadamente a 1,5 millas al noroeste de la BPA. Las huellas diferían drásticamente de todo lo que los soldados habían visto antes. Eran enormes. Cada marca alcanzaba casi 18 pulgadas de largo. La estructura era borrosa, pero se distinguían claramente 3, posiblemente 4, dedos macizos, terminados en hendiduras dejadas por garras extremadamente largas y gruesas. La profundidad con la que las huellas estaban hundidas en el suelo compacto indicaba inequívocamente el colosal peso de la criatura, significativamente mayor que el del oso grizzly más grande. La cadena de huellas conducía desde el arroyo hacia la espesura del bosque, cruzando senderos de animales en ángulos antinaturales, y lo que era especialmente extraño, ignorando obstáculos naturales. En un lugar, la huella pasaba directamente a través de un denso matorral, que estaba simplemente aplastado y pisoteado, como si la criatura desconocida no le prestara atención. Más adelante, en la dirección del rastro, el grupo se topó con otra evidencia inquietante. Varios árboles jóvenes, de hasta 1 pie de diámetro, estaban rotos a una altura de 6 o 7 pies sobre el suelo. Las roturas eran frescas, con astillas sobresaliendo, como si algo enorme e increíblemente fuerte simplemente se hubiera abierto paso a través de ellos, sin cambiar la trayectoria de su movimiento. Siguiendo las instrucciones, el grupo de Grifo cambió de ruta y se dirigió a las coordenadas de una de las últimas desapariciones registradas, el lugar donde, semanas atrás, había desaparecido un experimentado excursionista solitario. El lugar era un pequeño claro donde alguna vez hubo una tienda de campaña. Ahora reinaba el caos. La tienda estaba hecha a jirones. Trozos de resistente tejido sintético colgaban de los arbustos circundantes. El saco de dormir estaba destripado. Su contenido, plumón y plumas, cubría finamente el suelo alrededor. Las pertenencias personales del excursionista, mochila, cacerola, restos de comida, mapa, estaban esparcidas en un radio de 20 yardas. Se veían signos de lucha, hierba aplastada, arbustos arrancados de raíz, profundos surcos en la tierra. Sin embargo, lo que era especialmente siniestro, apenas había sangre. Unas pocas manchas pequeñas en el tejido rasgado de la tienda, y nada más. Esto indicaba o bien
un asesinato extremadamente rápido, o que la víctima había sido llevada del lugar del ataque casi instantáneamente. Al inspeccionar el perímetro, uno de los operadores notó algo que brillaba bajo las raíces de un árbol arrancado. Era una pequeña cámara de vídeo, popular entre los aficionados al turismo extremo. La carcasa de la cámara estaba aplastada, el objetivo roto, pero la tarjeta de memoria, aunque dañada, permanecía dentro de la ranura. Los soldados la extrajeron con cuidado, la colocaron en un contenedor protector e informaron del hallazgo a Oráculo. Avanzando más por la supuesta ruta de la criatura, el grupo comenzó a encontrar evidencias de su actividad depredadora, pero la naturaleza de estos hallazgos solo aumentaba la perplejidad y el horror. Descubrieron los restos de varios animales salvajes grandes, un ciervo wapiti adulto y un alce joven. El cuadro era similar al descrito en los informes sobre víctimas humanas. Los animales habían sido asesinados con una crueldad increíble. Al ciervo le habían partido la columna vertebral a la altura del cuello, y el cráneo estaba destrozado de un solo golpe poderoso. Al alce le habían arrancado una gran parte del costado junto con las costillas, y la pata trasera estaba arrancada de la articulación de la cadera. Sin embargo, no había ninguna señal de que el depredador se hubiera alimentado de su presa. No había huesos roídos, ni rastros de festín, característicos de lobos u osos. La carne estaba simplemente desgarrada y esparcida alrededor. Parecía que los asesinatos se cometían no por alimento, sino como una demostración de fuerza y reclamaciones territoriales, o por pura rabia sin sentido. Esta crueldad sin sentido producía una impresión opresiva incluso en los curtidos soldados de Delta. Cada hallazgo se documentaba meticulosamente, se fotografiaba y, si era posible, se acompañaba de la recolección de muestras. Los operadores utilizaban contenedores estériles e instrumentos de sus kits. Se recogieron mechones de pelo oscuro, áspero, casi cerdoso, atrapados en ramas rotas y cortezas de árboles. Se tomaron muestras de suelo de las huellas más claras, con la esperanza de extraer ADN de células de la piel u otras micropartículas. Se hicieron raspados de las astillas en los árboles dañados. El médico del grupo intentó realizar un análisis rápido de una de las muestras de pelo con un secuenciador de ADN portátil, incluido en su kit ampliado. Sin embargo, el dispositivo dio error varias veces, y luego mostró un resultado indeterminado, que no coincidía con ningún perfil en su base de datos incorporada. Era otra confirmación de la naturaleza completamente ajena del objeto. Todas las muestras recolectadas fueron cuidadosamente conservadas y empaquetadas para su posterior envío a un laboratorio fijo en la primera oportunidad. A medida que el grupo avanzaba más profundamente en la zona Omega, comenzaron a manifestarse otras anomalías, esta vez relacionadas con el funcionamiento del equipo. La comunicación por radio con la BPA se interrumpía periódicamente con breves ráfagas de estática, no relacionadas con el relieve del terreno o las condiciones meteorológicas. En las pantallas de los visores térmicos, de vez en cuando aparecía nieve o distorsiones momentáneas de la imagen, especialmente al escanear ciertas áreas del bosque. Varias veces, sin causa aparente, se activaron los sensores de movimiento portátiles, aunque la inspección visual no revelaba ninguna presencia en su zona de acción. A 2 operadores se les agotaron inesperadamente rápido las baterías de sus navegadores GPS, aunque antes de salir, todos los elementos de alimentación habían sido comprobados y estaban completamente cargados. Surgió la sospecha fundada de que en la zona actuaba algún tipo de campo electromagnético local de origen desconocido, o, lo que era aún más alarmante, que el propio ovni era capaz de ejercer una interferencia radioelectrónica activa u otro tipo de influencia sobre la tecnología. Este pensamiento añadía otro nivel de complejidad y peligro a la misión que tenían por delante. La tensión constante, asociada a lo desconocido, la conciencia de la fuerza colosal del enemigo y los fenómenos inexplicables, comenzó a ejercer presión psicológica sobre el destacamento. Los soldados de Delta
Eran profesionales de la más alta categoría, que habían superado la selección y el entrenamiento más rigurosos, capaces de actuar en condiciones de estrés extremo. Sin embargo, el miedo primordial a lo desconocido, a algo absolutamente ajeno y hostil, presionaba subconscientemente a cada uno. La sensación de ser observados constantemente desde la espesa sombra del bosque no los abandonaba ni un minuto. A veces se oían sonidos extraños. El repentino crujido de una rama grande en algún lugar fuera del alcance de la vista. Un zumbido de baja frecuencia cuya fuente era imposible de determinar. Breves susurros en el sotobosque, que podían ser cualquier cosa, desde un pequeño animal hasta un depredador gigante. El juego de luces y sombras en el denso bosque bajo las nubes bajas creaba constantemente la ilusión de movimiento en la periferia de la visión. Solo la disciplina más estricta, los procedimientos tácticos automatizados y la confianza total mutua permitían al grupo mantener la sangre fría y la capacidad de combate. Oráculo, manteniendo contacto con Grifo, exigía la máxima concentración y el cumplimiento riguroso de los protocolos de seguridad. Basándose en los datos recopilados durante las primeras 24 horas de estancia en la zona Omega, Oráculo y su segundo al mando, Grifo, formularon una evaluación preliminar del OVNI Colmillo Negro. La criatura se presentaba como un gran depredador, con una altura estimada de 10 a 13 pies, basándose en la altura de los árboles rotos y el tamaño de las huellas. Poseía una fuerza física extraordinaria, capaz de romper árboles gruesos y desgarrar animales grandes. La velocidad y el sigilo eran sus características clave. A pesar de sus supuestas dimensiones, se movía prácticamente en silencio y evitaba hábilmente ser detectado. Su posible capacidad de camuflaje o de interferir con los dispositivos electrónicos causaba seria preocupación. La criatura mostraba un comportamiento territorial marcadamente pronunciado y un nivel extremadamente alto de agresión. Todo indicaba que el destacamento Depredador 1 se había topado con un adversario que superaba en capacidades físicas a todo lo que habían enfrentado antes. La primera fase de la operación, recopilación de información, llegaba a su fin, pasando a la etapa de búsqueda activa y preparación para el contacto. Con la llegada de la oscuridad, la tensión alrededor de la base de patrulla avanzada aumentó notablemente. Oráculo ordenó reforzar las medidas de seguridad. Las guardias nocturnas se duplicaron. El perímetro era patrullado constantemente por parejas de operadores, moviéndose en silencio por rutas predeterminadas. Además de las OVN y visores térmicos personales, se desplegaron puestos de observación fijos, equipados con cámaras térmicas más potentes y sensores acústicos de alta sensibilidad, capaces de captar los más mínimos sonidos a una distancia considerable. Fueron precisamente estos sistemas fijos los primeros en detectar algo inusual. Durante la noche, varias veces aparecieron breves firmas térmicas en el límite máximo de detección. Eran grandes, superando significativamente en tamaño a cualquier animal local conocido, y se movían con una velocidad asombrosa, desapareciendo rápidamente tras los pliegues del terreno o en densos matorrales, antes de que los operadores pudieran enfocar la óptica o el arma sobre ellas. Los intentos de clasificar estas firmas no tuvieron éxito. Su forma y velocidad de desplazamiento no correspondían ni a un ciervo, ni a un oso, ni a un lobo. Simplemente aparecían durante unos segundos en las pantallas de los visores térmicos, manchas brillantes y borrosas sobre el fondo del frío bosque nocturno, y desaparecían tan repentinamente como habían aparecido, dejando tras de sí solo una inquietante perplejidad. Mientras tanto, el especialista en comunicaciones, utilizando el equipo llevado a la BPA, logró recuperar parcialmente los datos de la tarjeta de memoria dañada encontrada en el lugar de la muerte del excursionista. La calidad de la imagen era terrible. El sonido estaba casi completamente ausente, pero incluso los fragmentos de fotogramas que se lograron extraer causaban una fuerte impresión. Los primeros segundos de la grabación mostraban el bosque nocturno, iluminado por la débil luz de una linterna frontal.
La cámara temblaba violentamente. Se oía la respiración pesada y entrecortada del operador. Luego, en el encuadre, en el límite del haz de luz, brilló una figura oscura e indistinta, moviéndose con increíble velocidad entre los árboles. La figura era enorme, pero sus contornos estaban borrosos debido al movimiento y la mala iluminación. Se oyó un grito corto y lleno de horror, después de lo cual la cámara se sacudió bruscamente hacia arriba, mostrando por un instante algo que se acercaba. Masivo, oscuro, con ojos brillantes a la luz de la linterna. En ese punto, la grabación se cortaba. Esos pocos segundos de vídeo se convirtieron en la primera confirmación visual, aunque borrosa, de la existencia de Colmillo Negro, su naturaleza agresiva y la impactante velocidad de su ataque. Quedó claro que el tiempo de reacción en un enfrentamiento podría ser nulo. A la mañana siguiente, uno de los grupos de patrulla que inspeccionaba la zona al este de la base se topó con nuevas evidencias de la presencia del ovni, que apuntaban a algo más que un simple comportamiento instintivo animal. En varios árboles grandes, situados en el límite de un territorio determinado, se encontraron extrañas marcas. Eran arañazos profundos y paralelos, dejados, al parecer, por enormes garras. Los arañazos se encontraban a una altura de 8 o 9 pies sobre el suelo, lo que nuevamente indicaba las imponentes dimensiones de la criatura. Cerca de los arañazos, en las grietas de la corteza, estaban intencionadamente clavados mechones de ese mismo pelo oscuro y áspero, cuyas muestras ya habían sido recogidas anteriormente. Parecía una clara marcación de territorio, una acción consciente, destinada a advertir o ahuyentar a posibles competidores. Además, la patrulla descubrió varios rastros falsos, cadenas de huellas, similares a las encontradas junto al arroyo, pero que conducían a lugares sabédomo peligrosos, al borde de un profundo barranco, camuflado por arbustos, o a un pantano cenagoso, donde una criatura pesada inevitablemente se habría hundido. Esto sugería que el ovni no era solo un depredador, sino que poseía un cierto nivel de astucia y, posiblemente, intentaba llevar a sus perseguidores a una trampa. La cuestión de la inteligencia de Colmillo Negro dejó de ser puramente hipotética. La creciente presión psicológica se veía agravada por las cada vez más frecuentes falsas alarmas. Los sensores perimetrales, ajustados a alta sensibilidad, se disparaban periódicamente por un ciervo que pasaba corriendo o por una fuerte ráfaga de viento que mecía las ramas. Cada una de estas activaciones, acompañada de una señal aguda en las tabletas tácticas y en los auriculares, obligaba a todo el destacamento a entrar instantáneamente en estado de máxima alerta. Los soldados ocupaban posiciones de tiro, escaneaban sus sectores, listos para abrir fuego en cualquier segundo. La alarma resultaba ser falsa, seguía la orden de cancelar, pero la tensión no disminuía. Solo se acumulaba junto con el cansancio del descanso interrumpido y la constante espera del ataque. Oráculo comprendía el peligro de tal estado. Realizaba briefings cortos y claros después de cada cambio de guardia, analizando las acciones de los soldados, recordando la necesidad de mantener la concentración y no sucumbir a las emociones. Enfatizaba la importancia de la metodicidad y la confianza mutua. El miedo es una reacción. El pánico es una elección. No tenemos derecho al pánico, decía a sus hombres con voz baja y firme. El primer contacto indirecto, que confirmó la vigilancia activa por parte del ovni, ocurrió durante una patrulla nocturna rutinaria. La pareja de operadores, que se movía por el perímetro norte, notó movimiento en el sector de visión del visor térmico. A una distancia de aproximadamente 150 yardas, una gran silueta térmica se movía paralela a su ruta, permaneciendo en la densa sombra de los viejos abetos. La silueta era grande, pero se movía suavemente y en completo silencio. Uno de los soldados se preparó para abrir fuego, pero el otro, el jefe del grupo, lo detuvo con un gesto, decidiendo intentar identificar primero el objetivo. Levantó lentamente el fusil y encendió la potente linterna táctica, montada bajo el cañón.
El brillante haz de luz blanca arrancó por un instante de la oscuridad una figura vaga y masiva, que inmediatamente, con increíble velocidad, se lanzó a un lado y desapareció en la espesura. Los operadores se quedaron inmóviles, escuchando. No se oía ni un sonido, ni crujido de ramas, ni ruido de pasos. Tras una breve consulta por comunicación interna, avanzaron con cautela hacia el lugar donde habían visto la figura. Una inspección minuciosa no arrojó nada. Ni huellas, ni ramas rotas, ni olor. La criatura simplemente se había disuelto en el bosque nocturno. Después de este incidente, a los soldados no les quedó ninguna duda. Colmillo Negro no solo estaba presente en la zona, sino que los observaba activamente, estudiaba su táctica, su número, sus rutas. El juego había comenzado, y las reglas no las dictaba el destacamento Delta. En los breves periodos de calma, durante el cambio de guardia o la comida, dentro del destacamento surgían inevitablemente discusiones cortas y apagadas sobre la naturaleza de aquello a lo que se enfrentaban. Las versiones eran diversas, reflejando la confusión y el intento de encontrar alguna explicación a lo sucedido. Quizás era una especie relicta desconocida para la ciencia, que de alguna manera había sobrevivido hasta nuestros días en el aislamiento de estas montañas, o el resultado de algún experimento genético secreto que se había salido de control. Alguien incluso susurró hipótesis completamente fantásticas sobre un origen extraterrestre. Oráculo no fomentaba estas conversaciones, aunque comprendía su trasfondo psicológico. Cortaba suave pero firmemente cualquier especulación, exigiendo a sus hombres que se centraran exclusivamente en los hechos conocidos, en la táctica y en el cumplimiento de la misión asignada. Nuestras conjeturas no nos ayudarán a sobrevivir. La disciplina y la ejecución precisa de las órdenes, eso es lo importante, repetía. Sin embargo, él mismo no podía deshacerse de pensamientos opresivos. Los datos recopilados, huellas, testimonios oculares, aunque póstumos, de la videocámara, la naturaleza de los ataques, signos de comportamiento inteligente y posible interferencia con la electrónica, formaban un cuadro alarmante. Oráculo decidió enviar al centro de mando una solicitud cifrada, exigiendo cualquier información adicional que pudiera arrojar luz sobre el origen o la naturaleza de Colmillo Negro. Solicitaba datos sobre cualquier incidente similar en otras regiones, información sobre programas de investigación secretos llevados a cabo en Montana o estados vecinos, cualquier información que pudiera ayudarles a comprender a qué se enfrentaban. La respuesta del ciento llegó unas horas después. Era breve, formal y extremadamente evasiva. Los datos recibidos están siendo analizados. No hay información relevante adicional sobre su solicitud en este momento. Continúen con la ejecución de la tarea principal según el plan aprobado. Fin de la comunicación. Tal respuesta despertó en Oráculo las primeras dudas serias. Sintió que el mando o no tenía la imagen completa, o, lo que era más probable y mucho peor, ocultaba deliberadamente alguna parte importante de la información a su propio grupo operativo. La sensación de aislamiento y de ser meros peones en un juego grande e incomprensible se volvió casi tangible. La decisión de cambiar de posición y avanzar hacia un nuevo punto de observación, ubicado más cerca del presunto centro de actividad del OVNI, fue tomada por Oráculo, tras un análisis exhaustivo de los datos recopilados y una evaluación de los riesgos. El traslado se programó para la noche, para utilizar la oscuridad como cobertura sigilosa. Sin embargo, la naturaleza introdujo sus propias correcciones, convirtiendo la marcha nocturna en una dura prueba. Desde la tarde comenzó una lluvia torrencial, que por momentos se convertía en un verdadero diluvio. El cielo se rasgaba con frecuentes relámpagos, acompañados de ensordecedores truenos. Un fuerte viento racheado doblaba los árboles y aullaba en las rocas, ahogando todos los demás sonidos. Estas condiciones meteorológicas, por un lado, proporcionaban una excelente cobertura para el movimiento del grupo, enmascarando el ruido de sus pasos y equipo. Por otro lado,
Creaban las condiciones ideales para una emboscada. El grupo, compuesto ahora por 8 operadores, el núcleo principal menos aquellos que se quedaron para asegurar la BPA vacía, se movía en la formación de combate estándar cuña, asegurando una defensa circular y un buen sector de tiro para cada soldado. La visibilidad era prácticamente nula, incluso los dispositivos de visión nocturna apenas penetraban la densa cortina de lluvia. Los soldados se orientaban con navegadores GPS y brújulas, verificando constantemente su ubicación y dirección de movimiento. El ataque ocurrió de repente, sin la menor advertencia. No se parecía a las observaciones anteriores, ni a los contactos indirectos. Fue un golpe coordinado y furioso, lanzado simultáneamente desde el flanco derecho y desde la retaguardia. Quedó claro que el OBNI, o posiblemente eran varios, había utilizado el mal tiempo, el ruido de la lluvia y el viento, la mala visibilidad, para acercarse al grupo lo máximo posible y sin ser detectado. En los primeros segundos reinó el caos total. Una enorme masa oscura, casi indistinguible contra el fondo del bosque nocturno y la lluvia torrencial, golpeó el flanco derecho de la cuña. Simultáneamente, algo no menos masivo atacó a los que cerraban la formación. A la luz de los raros relámpagos y las cortas ráfagas disparadas por los soldados hacia la amenaza, solo se podían distinguir siluetas borrosas, moviéndose con increíble velocidad y agilidad. La criatura, o criaturas, utilizó una táctica de golpear y huir, un ataque relámpago, infligiendo el máximo daño y una retirada instantánea hacia la oscuridad y el mal tiempo salvadores, antes de que los operadores pudieran organizar un fuego de respuesta preciso. Poderosos golpes de garras aplastaban el equipo, rompían armas, arrojaban a los hombres como muñecos de trapo. Los disparos se realizaban casi al azar, hacia destellos de movimiento, hacia sombras indistintas que melcaban en la periferia de la visión. Las primeras bajas se conocieron casi de inmediato. El operador que cerraba la columna, un especialista en comunicaciones con el indicativo fantasma, murió en el acto. La criatura que atacó por detrás le asestó un golpe monstruoso que le rompió la columna vertebral y le partió el torso por la mitad. Su grito se cortó tan abruptamente como había comenzado. Casi al mismo tiempo, resultó gravemente herido el operador que cubría el flanco derecho. Era Doc, el médico del grupo. Una enorme garra lo alcanzó en el brazo y el pecho, infligiéndole múltiples heridas profundas y desgarradas, y rompiéndole el antebrazo. Su fusil salió volando y se desplomó en el suelo, intentando presionar la herida sangrante del hombro con la mano sana. Al ver caer a sus compañeros, los demás soldados abrieron fuego nutrido con todas las armas disponibles hacia las sombras atacantes. El aire se llenó del rugido de los disparos, el olor a pólvora y ozono de los relámpagos. Las brillantes trazadoras verdes de las ametralladoras Mark 48 surcaban la oscuridad, clavándose en los troncos de los árboles y en el suelo. En esos breves y caóticos momentos de combate, iluminados por los destellos de los disparos y los relámpagos, los operadores lograron obtener una imagen más clara, aunque fragmentaria, del enemigo. La criatura que atacó el flanco medía unos 10 pies de altura. Su complexión era increíblemente poderosa, con una musculatura desarrollada, oculta bajo un manto de pelo o piel oscura, áspera y apelmazada por la lluvia. Extremidades largas y desproporcionadamente delgadas en comparación con el torso, terminaban en enormes garras en forma de hoz, que brillaban en los destellos de luz. El hocico era alargado, con varias filas de dientes afilados como agujas, que se mostraban en un gruñido silencioso o inaudible por el rugido de la tormenta. Los ojos ardían con una tenue luz rojiza, reflejando los destellos de los disparos. La criatura se movía con una flexibilidad y velocidad asombrosas, desplazándose con igual facilidad tanto a 2 patas como a 4, utilizando sus largas extremidades delanteras como apoyo y para atacar. De su boca salía un gruñido bajo y vibrante, que se convertía en un chillido agudo y escalofriante cuando las balas alcanzaban su objetivo.
El fuego concentrado de varias armas, especialmente los impactos de las pesadas balas de 7.62 milímetros de los Scar H y la ametralladora MK-48, surtió efecto. La criatura que atacaba el flanco chilló de forma especialmente penetrante, tropezó, cayó al suelo y luego, a pesar de la herida, retrocedió a una velocidad increíble y desapareció en el denso sotobosque. Lo mismo, aparentemente, ocurrió con la criatura que atacó por detrás. Después de varias ráfagas densas, el ataque cesó tan repentinamente como había comenzado. Los soldados quedaron solos en medio de la furiosa tormenta, aturdidos, desorientados, con el primer compañero muerto y otro gravemente herido. La criatura que se retiró del flanco dejó tras de sí un rastro bien visible, grandes gotas de un líquido oscuro, casi negro y espeso, sobre el follaje mojado. Era la sangre de Colmillo Negro. Sin perder un segundo, Oráculo dio la orden de formar un perímetro defensivo alrededor del herido Doc y el cuerpo de Fantasma. Los soldados, actuando por instinto y reflejos entrenados, tomaron posiciones, controlando todos los sectores y preparándose para un nuevo ataque. El segundo médico del grupo, un operador con formación avanzada en TCCC, comenzó inmediatamente a atender a Doc. Le aplicó un torniquete en el brazo dañado para detener la hemorragia arterial. Trató las heridas desgarradas en el pecho, aplicó vendajes compresivos e inyectó un potente analgésico. El estado de Doc era grave, pero estable. Cerca yacía el cuerpo inmóvil de Fantasma. Una rápida comprobación confirmó que ya no se podía hacer nada por él. Aprovechando una breve calma en la tormenta y la posible retirada temporal del enemigo, Oráculo contactó con el CM por el canal seguro. Su informe fue breve y al grano. Depredador 1 llama a base. Entramos en contacto de fuego con objetivo Colmillo Negro. Repito, contacto de fuego. Confirmamos presencia de al menos un objetivo. Tenemos bajas, un muerto, un herido grave. Objetivo presuntamente herido se retiró. Solicitamos instrucciones. Cambio. El primer contacto directo con fuego fue un shock incluso para estos soldados de élite. La brutalidad, velocidad y habilidad táctica del ataque del OVNI superaron todas las peores expectativas. Quedó meridianamente claro. No se enfrentaban simplemente a un animal fuerte y agresivo. Era un depredador altamente eficaz, posiblemente dotado de pensamiento táctico, capaz de utilizar las condiciones del terreno y el clima para atacar, coordinar sus acciones, si realmente eran varios, y golpear los puntos más vulnerables de la formación de combate. El equipo anterior, diseñado para amenazas estándar, y la táctica ensayada podrían resultar insuficientes contra tal adversario. Oráculo comprendió que el nivel de amenaza debía ser reevaluado inmediatamente de alto a extremo. La misión de búsqueda y neutralización se estaba convirtiendo en una lucha desesperada por la supervivencia. Tras prestar los primeros auxilios a Doc y estabilizar su estado, Oráculo se enfrentó a una difícil elección. Podían intentar regresar a la BPA o encontrar un nuevo refugio y esperar la evacuación del herido, Kasevak. Pero eso significaba perder la iniciativa y el tiempo, lo que podría permitir al ovni herido esconderse o recuperarse. Por otro lado, perseguir a una criatura herida pero aún extremadamente peligrosa con un soldado gravemente herido en una camilla improvisada era un movimiento arriesgado. Sin embargo, el rastro de sangre era fresco, y era la única oportunidad real de rastrear a Colmillo Negro hasta su guarida. Tras consultar con su segundo, Grifo, y los sargentos superiores, Oráculo tomó una decisión: perseguir. El cuerpo de Fantasma tuvo que ser dejado atrás, camuflado con ramas y marcando las coordenadas para una posterior evacuación. Colocaron a Doc en una camilla hecha de ponchos y ramas, y el grupo se movió siguiendo el rastro de sangre dejado por el ovni. La lluvia seguía cayendo, pero más débil, convertida en una llovizna persistente.
Los operadores usaban visores térmicos para seguir el rastro de calor aún no enfriado de la sangre en el suelo y el follaje. Y también escaneaban el terreno por delante y por los flancos en busca de la firma térmica de la propia criatura. El avance era lento y extremadamente cauteloso. El grupo se movía en parejas, cubriéndose constantemente. Cada paso se medía. Cada lugar sospechoso se inspeccionaba cuidadosamente antes de seguir adelante. A medida que avanzaban, se hizo cada vez más evidente que el ovni no solo huía para salvar su vida. Se retiraba de manera deliberada, utilizando todo su conocimiento del terreno para confundir a los perseguidores. El rastro de sangre no seguía una línea recta hacia ningún refugio, sino que serpenteaba constantemente, llevando al grupo a espesos matorrales donde la visibilidad era limitada a unas pocas yardas. Descendía a los lechos de los arroyos y los cruzaba varias veces, obviamente, en un intento de lavar la sangre y despistar a los perseguidores. En varios lugares, el grupo encontró signos claros de intentos de engaño. El rastro se interrumpía al borde de una pendiente pronunciada cubierta de pedregal, o giraba bruscamente hacia una zona pantanosa donde el avance sería extremadamente difícil y peligroso. Estas maniobras no parecían la huida en pánico de una bestia herida. Tenían el carácter de una retirada táctica planificada, lo que confirmaba una vez más el alto nivel de inteligencia y astucia de Colmillo Negro. Los cazadores, sin darse cuenta, se adentraban cada vez más en el territorio de su presa. Pronto, el grupo comenzó a tropezar con hallazgos aún más inquietantes. Eran trampas primitivas pero potencialmente mortales, colocadas en su camino. Varias veces, los soldados estuvieron a punto de caer en fosos camuflados con ramas y hojas, en cuyo fondo se veían estacas toscamente afiladas. En un estrecho paso entre rocas, descubrieron varios troncos pesados, asegurados con lianas y piedras de tal manera que se derrumbarían al menor desequilibrio. En pendientes pronunciadas, encontraron zonas con piedras deliberadamente aflojadas, listas para caer y provocar un pequeño desprendimiento. Estas trampas estaban hechas de forma tosca pero eficaz, y su detección requería la máxima vigilancia. Quedó claro que el OVNI no solo se retiraba, sino que contraatacaba activamente, convirtiendo el bosque en un campo minado. Esto no solo ralentizaba el avance del grupo, sino que también ejercía un fuerte impacto psicológico. La constante espera de un ataque o la activación de otra trampa agotaba los nervios tanto como el cansancio físico. Oráculo ordenó a la vanguardia moverse aún más despacio, literalmente tanteando cada yarda de terreno por delante. A medida que el grupo se adentraba en la parte inexplorada de la zona Omega, la comunicación con el centro de mando se volvía cada vez más inestable. Las sesiones de comunicación eran cortas, a menudo interrumpidas por interferencias. Oráculo intentó varias veces solicitar una evacuación médica urgente para Doc, cuyo estado era preocupante. Las heridas eran graves y el riesgo de infección en condiciones de campo era muy alto. Sin embargo, cada vez la respuesta del CM era vaga. Su solicitud ha sido recibida, coordinando recursos. Activos aéreos no disponibles en este momento debido a las condiciones meteorológicas. Mantengan comunicación, esperen nuevas instrucciones. El destacamento sentía cada vez más su aislamiento. Estaban solos, en lo profundo de territorio hostil, con un compañero herido, persiguiendo a un enemigo mortalmente peligroso e inteligente, y el apoyo desde la base parecía fantasmal y lejano. La carga de Doc ralentizaba el movimiento, requería atención constante y esfuerzo de quienes llevaban la camilla, aumentando aún más la vulnerabilidad del grupo. Colmillo Negro, comprendiendo evidentemente que un ataque a gran escala contra el grupo de Delta, preparado para la defensa, podría ser fatal para él, cambió de táctica. En lugar de organizar emboscadas, pasó a realizar ataques cortos y relámpago desde la oscuridad o la espesura, dirigidos a uno o dos operadores en los flancos o en la retaguardia del grupo.
El objetivo de estos ataques no era la aniquilación del enemigo, sino su agotamiento, infligir pérdidas adicionales, sembrar el pánico y, posiblemente, intentar dividir al grupo. Varias veces, la figura oscura apareció repentinamente de detrás de los árboles. Asestó un rápido golpe con las garras o intentó derribar a un soldado y desapareció inmediatamente, antes de que los demás pudieran reaccionar. Durante una de estas breves escaramuzas, otro operador resultó herido, afortunadamente leve. Un fragmento de bala que rebotó en una piedra durante el fuego desordenado hacia la sombra fugaz le alcanzó en la pierna. Los recursos médicos del grupo comenzaban a agotarse. Oráculo se vio obligado a adaptar nuevamente la táctica del grupo a las condiciones cambiantes. El movimiento se hizo aún más lento. Los intervalos entre soldados aumentaron para reducir el daño de un ataque repentino. Antes de entrar en zonas especialmente peligrosas, espesuras, pasos estrechos, hondonadas oscuras, los operadores comenzaron a usar granadas aturdidoras para desorientar a un posible enemigo oculto en emboscada. En cada parada, incluso la más corta, el grupo formaba inmediatamente un perímetro defensivo. En la ruta de retirada comenzaron a instalar cables trampa con bengalas de señalización y sensores de movimiento para advertir de un ataque por la retaguardia. Sin embargo, todas estas medidas requerían tiempo y el gasto de recursos limitados. La munición, especialmente para las ametralladoras y lanzagranadas, se estaba agotando. Las baterías de las VN, visores térmicos y equipos de comunicación se estaban descargando. Los medicamentos, especialmente los analgésicos y antibióticos para Doc, estaban al límite. El grupo trabajaba al límite de sus capacidades. La naturaleza de los ataques, su frecuencia, dirección. A veces parecía que los golpes se producían desde diferentes lados casi simultáneamente, así como la cantidad y variedad de huellas encontradas en algunos lugares. Sembró en las mentes de Oráculo y Grifo una nueva sospecha, aún más alarmante. ¿Y si Colmillo Negro no era una sola criatura? ¿Y si se enfrentaban a una pareja o incluso a una pequeña manada de estas bestias? Esta idea explicaría tanto la coordinación del primer ataque, como la capacidad del enemigo para perseguir simultáneamente al grupo y tender trampas en su camino. Si realmente eran varios, las posibilidades del destacamento de cumplir con éxito la misión, e incluso de sobrevivir, disminuían drásticamente. La conciencia de este hecho cayó como una pesada carga sobre los hombros del comandante y sus hombres. Continuaron avanzando tenazmente, siguiendo el rastro de sangre, pero ahora cada paso hacia el interior de ese maldito bosque parecía un paso hacia las fauces de algo mucho más aterrador que un simple depredador solitario. Los cazadores se habían convertido definitivamente en la presa. El rastro de sangre, a pesar de todos los intentos del ovni por confundir a los perseguidores, finalmente condujo al destacamento al objetivo. El análisis de la ruta de retirada de la criatura, superpuesto al mapa del terreno y los datos de reconocimiento satelital, señalaba un extenso macizo rocoso, surcado por cuevas y fisuras, ubicado en la profundidad de un cañón de difícil acceso. Hacia allí conducían las últimas y más claras huellas del depredador herido. Al llegar al pie del macizo, el grupo descubrió la entrada a lo que, con gran probabilidad, era la guarida de Colmillo Negro. La entrada era una fisura ancha y oscura en la roca, parcialmente oculta por densos matorrales de vid silvestre y las ramas bajas de viejos abetos. Un acceso alternativo podría ser una corriente de agua que caía desde una altura de unos 30 pies cerca de la fisura, formando un pequeño lago a sus pies. Quizás la cueva se escondía detrás de esta cortina natural. Los accesos a la fisura estaban sembrados de grandes rocas y piedras afiladas, creando barreras defensivas naturales. El suelo alrededor de la entrada estaba muy pisoteado. Por todas partes se veían huellas de enormes patas, tanto frescas como antiguas. El aire en la entrada era pesado, inmóvil, y portaba un fuerte, agudo y nauseabundamente dulce olor almizclado, asociado con grandes depredadores, pero mucho más intenso y desagradable.
No cabía duda. Habían encontrado la guarida de la bestia. Antes de arriesgarse a entrar en la oscura incógnita, Oráculo decidió realizar un reconocimiento primario con uno de los minidrones restantes. El operador lanzó con cuidado el diminuto aparato, que se elevó silenciosamente en el aire y se deslizó en la fisura. La imagen de la cámara del dron se transmitía a la tableta táctica de Oráculo. Los primeros fotogramas mostraban un pasaje estrecho y sinuoso que conducía hacia el interior del macizo rocoso. Luego, el pasaje se ensanchó, convirtiéndose en una vasta cueva de forma irregular. Las paredes y el suelo estaban cubiertos por una capa de barro y restos de alguna materia orgánica. A la débil luz que penetraba desde el exterior y con la ayuda de la iluminación infrarroja del dron, se veían huesos esparcidos por todas partes, tanto de animales como, a juzgar por el tamaño y la forma de algunos fragmentos, humanos. En las paredes de la cueva se veían profundos arañazos de garras, formando en algunos lugares extraños y caóticos patrones, que recordaban a símbolos primitivos. El dron avanzaba lentamente hacia el interior. En uno de los rincones más alejados de la cueva, la cámara detectó una fuerte firma térmica. Una gran mancha cálida, que emanaba de algo masivo, acostado o sentado en la oscuridad total. El operador intentó dirigir el dron más cerca para examinar la fuente de calor, pero en ese momento la imagen en la tableta parpadeó. Se cubrió de interferencias y la conexión con el dron se cortó bruscamente. O lo habían detectado y destruido, o había entrado en la zona de acción de ese mismo campo desconocido que interfería la comunicación por radio y averiaba la electrónica. El reconocimiento terminó antes de haber comenzado realmente, pero confirmó lo principal. La guarida estaba habitada. El destacamento comenzó la preparación inmediata para el asalto. El riesgo de permanecer fuera, en terreno abierto, era demasiado grande. No sabían cuántas criaturas podía haber dentro, y si no regresarían en cualquier momento. Oráculo distribuyó rápidamente las tareas. El equipo restante fue revisado minuciosamente. Munición, granadas, explosivos, medios de comunicación, kits médicos. Se distribuyeron los sectores de tiro y el orden de entrada a la cueva. Los primeros en entrar debían ser los soldados con escudos, si los tenían, o los más experimentados en limpieza de recintos, utilizando granadas aturdidoras para desorientar al enemigo. El médico preparó todo lo necesario para atender a posibles nuevos heridos, desplegando instrumentos y material de vendaje sobre un poncho limpio. La tensión psicológica alcanzó su punto máximo. Se avecinaba un combate en espacio cerrado, en la oscuridad, contra un número desconocido de adversarios cuya fuerza y crueldad ya habían sido demostradas. El herido Doc, cuyo estado seguía siendo grave, fue dejado fuera, en un pequeño refugio bajo un saliente rocoso, bajo la guardia de uno de los operadores. Era una decisión táctica difícil pero necesaria. Los primeros pasos dentro de la cueva confirmaron los peores temores. Justo detrás de la estrecha entrada se abría la sala principal, fétida y oscura. A la luz de las potentes linternas tácticas, los soldados vieron las espeluznantes evidencias de la actividad de los habitantes de la guarida. Por todas partes estaban esparcidas pertenencias personales de las personas desaparecidas. Trozos rasgados de ropa, una chaqueta de forro polar, botas de montaña, restos de vaqueros. Mochilas destrozadas, equipo turístico y de caza roto. Una culata de rifle agrietada, un piolet doblado, una brújula rota y huesos. Multitud de huesos, roídos y triturados, apilados en montones en las esquinas de la cueva. Algunos cráneos, tanto humanos como de animales, estaban cuidadosamente apilados formando una especie de espeluznante pirámide o colgados de los salientes de las rocas, como trofeos. Ya no parecía simplemente la guarida de un depredador. Era un lugar de violencia ritual, un foco de horror primordial. La atmósfera era tan opresiva que incluso los veteranos curtidos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. En una de las ramificaciones laterales de la cueva, donde echó un vistazo el grupo de reconocimiento, se hizo otro descubrimiento alarmante.
En un nicho poco profundo, revestido de hierba seca, hojas y mechones de pelo, había algo parecido a un nido enorme o un lugar para criar descendencia. En el suelo alrededor del nido yacían fragmentos grandes y gruesos de algo parecido a cáscaras, pero no de ave, sino más bien reptilianas, solo que de tamaño gigantesco. Cerca se encontraron pequeños huesos, pertenecientes, al parecer, a individuos muy jóvenes de la misma especie. Este descubrimiento confirmaba la hipótesis de que Colmillo Negro no era una criatura única. Eran capaces de reproducirse y, posiblemente, en la guarida no solo había individuos adultos, sino también su descendencia. Esto hacía el asalto inminente aún más peligroso. Unos padres acorralados, protegiendo a sus crías, podrían luchar con doble furia. La desgracia llegó inesperadamente durante el avance del grupo de asalto principal hacia el interior de la cueva central. El operador con el indicativo Martillo, especialista en armamento pesado, armado con una ametralladora Mark 48, cubría el flanco izquierdo del grupo, moviéndose a lo largo de la pared. De repente, desde una estrecha ramificación lateral no detectada previamente, oculta en la sombra, saltó una enorme figura oscura. El ataque fue relámpago. La criatura derribó a Martillo y se aferró a él con dientes y garras. Se produjo una lucha corta y furiosa en la penumbra, iluminada solo por los haces erráticos de las linternas de los otros soldados. Martillo resistía desesperadamente, intentando apartar a la bestia y alcanzar su pistola. Antes de que sus compañeros pudieran acudir en su ayuda y abrir fuego preciso, todo había terminado. Martillo había muerto. Sin embargo, al morir, logró apretar el gatillo de su ametralladora. Una larga ráfaga de balas pesadas impactó a quemarropa en la criatura atacante. Emitió un ensordecedor rugido de dolor y furia. Se apartó del cuerpo de Martillo y, cojeando de una extremidad herida, desapareció por el mismo pasaje lateral por donde había aparecido. Otra pérdida. El grupo había sufrido otra baja irreparable. Casi simultáneamente, llegó por radio un informe alarmante del soldado que se había quedado fuera con Doc. Informaba que el estado del herido había empeorado drásticamente. Doc tenía fiebre alta, deliraba, perdía el conocimiento. Probablemente la infección había entrado en las heridas, o la saliva del O'Benay tenía algún efecto tóxico. Necesitaba atención médica cualificada inmediata y evacuación. Esta noticia puso a Oráculo en una situación aún más difícil. El destacamento estaba atrapado dentro de la guarida enemiga, con munición menguante, sufriendo bajas, y con un compañero críticamente herido fuera, que necesitaba ayuda urgente. La comunicación con el centro de mando seguía siendo inestable, intermitente. Había que tomar una decisión: continuar el asalto, arriesgándose a nuevas pérdidas, pero intentando completar la misión, o intentar abrirse paso hacia afuera para salvar a Doc, dejando la guarida y sus habitantes intactos. El tiempo corría en su contra. Tras la corta pero furiosa refriega en la que murió Martillo y recibir las alarmantes noticias sobre el estado de Doc, Oráculo ordenó al destacamento tomar posiciones defensivas en una parte relativamente segura de la cueva e intentar establecer una comunicación estable con el centro de mando. El especialista en comunicaciones, utilizando todo el equipo disponible y eligiendo un punto con la mejor propagación de señal cerca de la entrada de la cueva, tras varios intentos fallidos, finalmente logró establecer un canal de comunicación breve pero relativamente limpio con el CM. Oráculo tomó el auricular. Su voz era tranquila, pero se oía en ella un cansancio férreo. Informó de la situación de forma clara y concisa. Depredador 1 llama a base. Informo situación. Guarida del objetivo Colmillo Negro, localizada en coordenadas. Transmite coordenadas. Al entrar en la guarida y reconocimiento posterior, se confirma presencia de al menos 2 individuos adultos. Uno de ellos atacó a Martillo. Probablemente también hay crías. Sufrimos bajas adicionales. Martillo, muerto. Total,
2 muertos. Un herido grave, estado crítico. Requiere evacuación CASEVAC inmediata. Solicitamos evacuación inmediata para el herido y apoyo de fuego, si es posible, para suprimir actividad en la zona de la guarida. Repito, solicitamos CASEVAC inmediato. Cambio. La respuesta del centro de mando llegó tras una pausa corta, pero que pareció una eternidad. La voz del operador al otro lado era uniforme, casi impasible, desprovista de cualquier emoción. Depredador 1, base en línea. Su información recibida, bajas confirmadas, coordenadas de la guarida registradas. Su solicitud de CASEVAC está siendo procesada. Esperen. Canal de comunicación sobrecargado procesando datos. Coordinando recursos disponibles para apoyo. Permanezcan en contacto para recibir nuevas instrucciones. Fin de la comunicación. Había algo sutilmente incorrecto en esa respuesta. La confirmación de recepción de información estaba ahí, pero la reacción a la solicitud de evacuación inmediata para un soldado críticamente herido era demasiado evasiva. Frases como canal sobrecargado, coordinando recursos, esperen instrucciones, sonaban como excusas estándar utilizadas para ganar tiempo. No había plazos concretos para la llegada de ayuda, ni confirmación de su envío. A Oráculo se le heló la sangre. Tuvo la persistente sensación de que el CM no tenía prisa por ayudarles, que estaba sucediendo algo que no sabían, algún juego tras bastidores en el que su destacamento era solo una moneda de cambio. Mientras Oráculo reflexionaba sobre la respuesta recibida, el especialista en comunicaciones, Chispa, continuaba monitorizando el éter. Su equipo estaba configurado no solo para recibir y transmitir por el canal seguro, sino también para escanear una amplia gama de frecuencias. De repente, captó una serie de extrañas y muy cortas transmisiones cifradas en frecuencias que no pertenecían a su red de comunicación estándar. La señal era débil, pero procedía, a juzgar por la dirección, de algún lugar de la zona de operaciones, pero claramente no del interior de la cueva, donde supuestamente se encontraban los ovni. No era ruido caótico ni interferencia. Eran paquetes de datos estructurados, codificados con un algoritmo desconocido. Chispa intentó grabar fragmentos de las transmisiones y ejecutar un programa de descifrado, pero sin éxito. El nivel de cifrado era demasiado alto. El mero hecho de la presencia en la zona de operaciones de una tercera parte, realizando transmisiones de datos ocultas, era extremadamente alarmante. ¿Quién podría ser? ¿Otra unidad de la que no les habían informado? ¿Observadores? ¿O alguien relacionado con el origen del propio ovni? Las preguntas se multiplicaban, pero no había respuestas. Oráculo llamó aparte a su segundo, Grifo. En voz baja, para que los demás soldados no oyeran, compartió sus dudas sobre el comportamiento del CM y la información de Chispa sobre las señales interceptadas. Grifo, un sargento experimentado y pragmático, lo escuchó atentamente. Su rostro bajo la capa de barro y sudor se ensombreció aún más. Analizaron rápidamente la situación. El mando había obtenido de ellos todo lo que necesitaba: la confirmación de la existencia del ovni, su extrema peligrosidad, datos sobre su posible reproducción, las coordenadas exactas de la guarida y, lo más importante, información sobre sus debilidades. El ovni podía ser herido y eliminado con sus armas. Quizás ahora, que el objetivo primario, recopilación de información y localización, se había alcanzado, el mando había pasado a la siguiente fase de algún plan más grande, del que a ellos, los ejecutores sobre el terreno, no les correspondía saber. «Parece que hemos hecho nuestro trabajo sucio, capitán», dijo Grifo en voz baja. «Ahora ellos deciden qué hacer a continuación, y puede que ya no nos necesiten». Sus sospechas se confirmaron literalmente unos minutos después. Desde el ciento llegó una nueva orden, breve y categórica. Depredador 1, orden de base. Suspender inmediatamente acciones de asalto. Tomar posiciones defensivas en las ubicaciones actuales dentro o fuera de la guarida a su discreción. Asegurar vigilancia de la entrada de la guarida.
No entrar en contacto con el objetivo sin necesidad extrema. Esperar nuevas instrucciones sobre evacuación y acciones posteriores. Confirmen recepción de la orden. Fin de la comunicación. Esta orden no era simplemente extraña, era absurda desde el punto de vista táctico y contradecía directamente la tarea inicial de la operación: neutralizar la amenaza. Tomar posiciones defensivas dentro de la guarida, infestada de criaturas mortalmente peligrosas, era un suicidio. Esperar fuera con un soldado gravemente herido perdiendo sus últimas fuerzas y con el riesgo de un nuevo ataque del ovni o la aparición de esa tercera parte, no era menos peligroso. La orden exigía una espera pasiva en la posición más desventajosa, mientras los recursos del destacamento estaban al límite. Oráculo se enfrentó a la elección más difícil de su carrera. Obedecer la orden significaba una muerte casi segura para los soldados restantes y la pérdida de toda esperanza de salvar a Doc. Desobedecer la orden, procedente del alto mando, significaba ir contra el sistema, arriesgarse a un consejo de guerra y al fin de su carrera, si lograban sobrevivir. Pero estaban en juego las vidas de sus hombres. Miró los rostros agotados pero decididos de sus soldados, la camilla con Doc, la entrada oscura y fétida de la cueva, de donde en cualquier momento podía llegar la muerte. Sopesó todos los riesgos. Esperar equivalía a morir. Las órdenes del centésimo no solo eran sospechosas, eran traicioneras. La prioridad debía ser la supervivencia del destacamento, y si aún era posible, el cumplimiento de la misión original: destruir la amenaza aquí y ahora, mientras aún tuvieran algunas fuerzas y munición. Tomó una decisión. Base, Depredador 1 en línea, orden recibida, respondió brevemente al auricular, sin añadir la palabra cumplimos. Luego se volvió hacia Grifo y los demás soldados. La orden del 100 es esperar. No vamos a esperar. Entramos y terminamos este trabajo. Doc necesita evacuación, y se la aseguraremos, pero primero eliminaremos lo que está aquí dentro. ¿Preguntas? No hubo preguntas. En los ojos de los soldados se leía una sombría determinación. Confiaban en su comandante. El destacamento comenzó la última preparación para el asalto decisivo. La munición fue redistribuida. A cada uno le quedaban unos pocos cargadores. El especialista en demoliciones, Boom, revisó las cargas de C4 restantes y los detonadores. Podrían usarse para derrumbar pasajes estrechos detrás de ellos, para cortar las rutas de retirada del ovni, o para volar la parte principal de la guarida, si lograban colocar las cargas en los lugares correctos. Las granadas de fragmentación y aturdidoras restantes estaban listas. Los soldados revisaron sus armas, las recargaron, comprobaron las baterías de las linternas y las miras. Comprendían que esto, muy probablemente, era un combate sin retorno. Las posibilidades de salir de la cueva después de tal enfrentamiento eran pocas, especialmente si sus sospechas sobre la multiplicidad del enemigo eran ciertas. Pero no había retirada posible. Detrás, un compañero gravemente herido y el silencio traicionero del mando. Delante, oscuridad, horror y la única oportunidad de arrebatar la victoria de las fauces de la muerte. La decisión estaba tomada. No había retirada posible. Esperar significaba la muerte segura. Oráculo dio la señal, y el grupo de asalto, ahora compuesto por solo 5 soldados, incluido él mismo, se adentró en la cueva, hacia el lugar donde, según los datos interrumpidos del reconocimiento del dron y las lecturas de los visores térmicos, se observaba la actividad principal. Se movían en un grupo compacto, cubriéndose mutuamente. Los haces de sus linternas tácticas cortaban la densa e inmóvil oscuridad. El olor en la cueva se hizo aún más fuerte, sofocante. Bajo los pies crujían huesos y algún tipo de basura. Delante se veía un amplio pasaje que conducía, al parecer, a la sala central de la guarida. Al acercarse al pasaje, los soldados se prepararon. A la orden de Oráculo, 2 operadores lanzaron cada uno una granada aturdidora al interior de la sala.
Las ensordecedoras explosiones y los brillantes destellos rompieron el silencio y la oscuridad, haciendo que cualquier enemigo se paralizara y desorientara. Sin perder un segundo, el grupo irrumpió en la sala. Lo que vieron en los haces erráticos de las linternas y la luz residual de las granadas consumidas confirmó sus peores temores. La sala era enorme, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad de arriba. En el centro de la sala había dos criaturas enormes, similares a la que los atacó bajo la lluvia. Una de ellas era notablemente más grande que la otra, y tenía claras señales de heridas en el costado y una extremidad. Era el mismo ovni que había matado a Martillo y había sido herido por su última ráfaga. Parecía debilitado, respiraba con dificultad, pero sus ojos ardían de furia. Cerca de ellos, apiñadas en un rincón lejano, se veían otras 3 figuras, considerablemente más pequeñas, pero que ya poseían todos los rasgos aterradores de los individuos adultos. Eran los jóvenes ovni. Apenas tuvieron tiempo los soldados de tomar posiciones cuando comenzó la batalla. No fue una batalla en el sentido habitual de la palabra, sino una lucha caótica y furiosa por la supervivencia en un espacio cerrado. Los ovni adultos, recuperándose de los destellos de las granadas, atacaron con increíble velocidad y ferocidad. Utilizaron todas las ventajas de su guarida: el suelo irregular, sembrado de rocas y huesos, nichos oscuros en las paredes, incluso el techo. Una de las criaturas trepó con asombrosa agilidad por una pared vertical y atacó desde arriba, intentando aferrarse a uno de los operadores. La segunda, herida pero no menos peligrosa, se lanzó hacia adelante, intentando romper la defensa y alcanzar a los soldados en combate cuerpo a cuerpo. Las crías, aunque más pequeñas, también representaban una amenaza. Se lanzaban por la sala, emitiendo chillidos penetrantes, intentando atacar por los flancos. Los operadores de Delta, a pesar del shock y la superioridad numérica del enemigo, actuaron coordinadamente, como un solo mecanismo. Años de entrenamiento en condiciones CQB, Close Quarters Battle, combate en espacios cerrados, dieron sus frutos. Se dispersaron instantáneamente, se cubrieron detrás de las rocas, formando un pequeño perímetro defensivo. El fuego se realizaba en ráfagas cortas y precisas hacia los puntos vulnerables, cabeza y pecho de las criaturas. Las órdenes se daban con gritos cortos y secos. Contacto a la derecha, Zrenia, recargando, Zrenia, cúbreme. Los haces de las linternas barrían la cueva, arrancando de la oscuridad sombras fugaces, el brillo de garras y dientes. En el caos del combate, Oráculo vio la oportunidad de usar su última baza. Gritó a Boom, el especialista en demoliciones: ¡cargas! A los pilares, rápido. Boom, cubierto por el fuego de sus compañeros, se lanzó hacia una de las columnas de roca que sostenían la bóveda de la cueva, cerca de donde se habían apiñado las crías y donde se había retirado la criatura adulta herida. Rápidamente fijó varios bloques de C4 en la columna, insertó los detonadores y retrocedió, desenrollando el cable. Al mismo tiempo, los demás soldados concentraron el fuego en el segundo ovni adulto, más activo, intentando inmovilizarlo y evitar que atacara al demoledor. El objetivo era doble: derrumbar parte de la bóveda para sepultar bajo los escombros al menos a parte de los enemigos y bloquear posibles rutas de escape a otras partes de la cueva. La batalla se desarrollaba con éxito variable, al límite de las capacidades humanas. Los ovni luchaban con la furia de los condenados, defendiendo su guarida y su descendencia. Su gruesa piel y sus poderosos huesos los hacían resistentes al fuego de los fusiles de asalto. Se necesitaban varios impactos precisos en centros vitales para detenerlos. En un momento, cuando el ovni adulto herido se lanzó de nuevo al ataque, uno de los operadores, un joven soldado con el indicativo Raya, se interpuso en su camino. La criatura lo derribó y ya levantaba una garra para el golpe mortal. En ese instante,
Otro soldado, Grifo, el segundo de Oráculo, atrajo la atención de la bestia hacia sí mismo, abriendo fuego con su Scar H casi a quemarropa. Esto le dio a Raya una fracción de segundo para rodar a un lado, pero Grifo mismo quedó expuesto al ataque. Antes de que los demás pudieran reaccionar, la criatura le asestó un golpe terrible, arrojándolo contra la pared de la cueva. Grifo estaba gravemente herido o muerto, pero su sacrificio no fue en vano. ¡Boom! Había logrado tomar posición y se preparó para la detonación. ¡Detonando!, gritó Boom, y presionó el botón del detonador. Un segundo después, una potente explosión sacudió la cueva. La columna de roca voló en pedazos, y enormes bloques de piedra cayeron del techo con un estruendo ensordecedor, levantando nubes de polvo y escombros. La onda expansiva derribó tanto a los soldados como a los ovni restantes. Cuando el polvo se asentó un poco, a la luz de las linternas, se reveló una escena de destrucción. Parte de la cueva estaba bloqueada por escombros. El ovni adulto herido y dos crías quedaron sepultados bajo el derrumbe o aplastados por las rocas que caían. La segunda criatura adulta estaba aturdida por la explosión y yacía en el suelo, intentando levantarse. La última cría corría por la sala, cegada y aturdida. Oráculo, levantándose con dificultad, dio la orden: ¡rematad! Los tres soldados restantes, Oráculo, Raya y Boom, abrieron fuego contra el ovni adulto inmovilizado y la última cría. Cortas ráfagas pusieron fin a su agonía. El combate había terminado. En la enorme sala semidestruida reinó el silencio, roto solo por la pesada respiración de los supervivientes, el crujido de las rocas asentándose y el débil gemido del herido Grifo, que afortunadamente resultó estar vivo, aunque con heridas graves. De los 8 hombres que entraron en la zona Omega, solo quedaban 3 en pie, sin contar a Grifo y Doc, cuyas posibilidades de supervivencia sin ayuda inmediata eran mínimas. Todos los supervivientes estaban heridos, algunos levemente, otros más graves. La munición estaba prácticamente agotada, los medicamentos casi completamente gastados. Alrededor había una escena de destrucción y muerte absolutas. Escombros de rocas, polvo, humo, mezclados con los restos de criaturas monstruosas y los cuerpos de sus compañeros caídos. La misión de neutralizar al ovni, Colmillo Negro, se había cumplido. Pero el precio de esta victoria fue desorbitado. Reuniendo sus últimas fuerzas, Oráculo contactó de nuevo con el centro de mando. Su voz era ronca y apenas audible. Depredador 1 llama a base. Informo. Objetivo Colmillo Negro neutralizado. Repito, objetivo completamente neutralizado. Guarida destruida. Tenemos múltiples bajas. 2 muertos confirmados. Otros 2 heridos graves. 3 heridos leves. Munición agotada. Solicitamos evacuación inmediata en coordenadas anteriores. Coordenadas de la guarida. Repite coordenadas. Esperamos evacuación. Cambio. Desconectó la comunicación y se sentó en una piedra junto al herido Grifo. Ahora solo quedaba esperar. Esperar ayuda o la decisión final sobre su destino. La respuesta del centro de mando llegó casi instantáneamente, lo cual era extraño en sí mismo después de los retrasos y respuestas evasivas anteriores. Depredador 1, base en línea. Recibido. Información sobre neutralización del objetivo Colmillo Negro, aceptada. Confirmamos recepción de coordenadas. Grupo de evacuación ya en camino. Esperen en el punto de evacuación cerca de la entrada de la cueva. Tiempo estimado de llegada, 20 minutos. Fin de la comunicación. El tono del operador del 150 seguía siendo antinaturalmente tranquilo, casi robótico, desprovisto de toda compasión o preocupación por las pérdidas sufridas por el destacamento. Esta fría eficiencia hirió el oído de Oráculo, más que el estruendo del combate reciente. Sin embargo, la orden había sido recibida. Los soldados supervivientes, superando el dolor y el cansancio, comenzaron a prepararse para la evacuación. Sacaron con cuidado de la cueva a los heridos Grifo,
y al operador que había acudido a ellos, que custodiaba a Doc. El estado de Doc era crítico, estaba inconsciente. No hubo fuerzas ni tiempo para trasladar los cuerpos de Fantasma y Martillo. Recogieron los restos de su equipo, las armas de los compañeros caídos y tomaron posiciones en la entrada de la cueva destruida, escudriñando el cielo gris y lluvioso, en espera de los helicópteros salvadores. Pero el opresivo presentimiento de desgracia, nacido tras los últimos contactos con el CM, no abandonaba a Oráculo. Algo no iba bien. Pasaron 20 minutos, luego 30. Ninguna señal de helicópteros aproximándose. Ni el característico sonido de los rotores de los MH-60 Black Hawk o los pesados MH-47 Chinook, normalmente utilizados para la evacuación de las fuerzas de operaciones especiales. Ni mensajes de radio del grupo de evacuación. El cielo permanecía vacío y gris. Oráculo intentó contactar de nuevo con el 100, pero no hubo respuesta. El canal estaba en silencio. Y entonces, Chispa, que continuaba escaneando el éter, captó una nueva señal. Esta vez no era un paquete de datos cifrado, sino una clara señal acústica, procedente de gran altitud. Era el sonido de motores a reacción, no de turbinas de helicóptero. Los soldados levantaron la cabeza. Alto en las nubes, apenas distinguibles contra el fondo del cielo gris, se veían dos siluetas oscuras. No eran helicópteros de transporte. Por sus contornos, se parecían más a grandes drones de ataque tipo MQ-9 Reaper o MQ-1 Predator, o a algún tipo de avión desconocido sin insignias de identificación, volando a gran altitud y claramente no destinados a operaciones de rescate. En ese momento, Oráculo lo entendió todo. La comprensión lo golpeó como un impacto físico, dejándolo sin aliento. No era una evacuación, era una limpieza. El mando, habiendo recibido de ellos la confirmación de la existencia del ovni, su neutralización y las coordenadas exactas de la guarida, había pasado a la fase final de la operación. Una fase de la que no les habían informado. Una fase que, probablemente, estaba prevista desde el principio en caso de éxito de la misión. La activación del protocolo de destrucción total de todos los rastros y, lo más aterrador, de todos los testigos. Los habían utilizado como cebo, como herramienta para detectar y destruir la amenaza. Y ahora ellos mismos iban a ser borrados de la faz de la Tierra para preservar el secreto de Colmillo Negro y la Operación Depredador 1. La traición era total y definitiva. En la mente de Oráculo surgió el nombre en clave que había visto fugazmente en uno de los documentos durante el briefing inicial, pero al que no había dado importancia. Protocolo Bosque Limpio. Ahora comprendía su siniestro significado. Apenas tuvieron tiempo los soldados de asimilar todo el horror de su situación, cuando el protocolo fue puesto en marcha. Del cielo, de las entrañas de aviones o drones invisibles entre las nubes, comenzaron a caer municiones. No fue un ataque puntual, sino un bombardeo masivo de alfombras sobre la zona de la guarida y el territorio adyacente. Las primeras explosiones resonaron muy cerca, cubriendo a los supervivientes de tierra y pequeñas piedras. A juzgar por la naturaleza de las explosiones, una potente onda expansiva, acompañada de una ignición volumétrica del aire y un brusco aumento de la temperatura. Se utilizaron municiones termobáricas. Creaban una tormenta de fuego, quemando todo ser vivo y el propio oxígeno en el epicentro de la explosión. La alternativa podrían ser bombas incendiarias de racimo, diseñadas para provocar incendios extensos. El objetivo era evidente, la destrucción completa y total. La destrucción de los restos del ovni, para que no quedaran muestras biológicas. La destrucción de los cuerpos de los operadores de Delta caídos. La destrucción de todo su equipo. Y lo más importante, la destrucción de los testigos supervivientes, portadores de la peligrosa verdad. En los últimos y desesperados instantes de su vida, Oráculo hizo lo único que aún podía hacer. Agarró la radio, la cambió a una frecuencia de emergencia abierta
esperando que su mensaje fuera interceptado por alguien, grabado en algún lugar, que la verdad no muriera con ellos. Apretando el transmisor contra sus labios, gritó al micrófono, superponiéndose al rugido de las explosiones que se acercaban. «Atención a todos, habla Oráculo, comandante del grupo Depredador 1. Protocolo Bosque Limpio activado. Repito, Protocolo Bosque Limpio. Nos han traicionado. El mando nos ha traicionado. El objetivo Colmillo Negro es real, pero nos han abandonado. Nos están limpiando. Depredador 1. La comunicación se cortó bruscamente. La siguiente explosión resonó muy cerca. La onda expansiva arrojó a Oráculo al suelo. La radio salió volando de su mano. Toda la zona alrededor de la cueva se convirtió en un infierno de fuego. Los árboles ardían como cerillas. La tierra ardía. El aire se llenó de humo, hollín y el rugido de las llamas. Las explosiones se sucedían una tras otra, borrando de la faz de la tierra la cueva, las rocas, los árboles, los cuerpos. Todos los rastros de la reciente batalla y de quienes participaron en ella. Si alguien hubiera podido observar esto desde lejos, habría visto los intentos desesperados pero inútiles de los últimos operadores supervivientes de Delta por encontrar refugio de la tormenta de fuego que envolvía el bosque. Pero no había refugio. El fuego lo consumía todo a su paso, no dejando nada más que tierra quemada. El fuego rugió durante varias horas. Luego comenzó a extinguirse lentamente. Quizás incluso fue apagado deliberadamente desde el aire para limitar la propagación del incendio. Cuando el humo se disipó, sobre el lugar donde una vez estuvo la guarida de Colmillo Negro, y donde libraron su última batalla los soldados del destacamento Depredador 1, reinó un silencio sepulcral. El informe oficial, que más tarde descansaría en los archivos clasificados del Pentágono, fue seco y lacónico. El grupo operativo del primer SFODD desapareció sin dejar rastro durante la realización de un ejercicio de entrenamiento en la zona montañosa del estado de Montana, como resultado de un brusco empeoramiento de las condiciones meteorológicas y una alud o incendio forestal. Los detalles podían variar. Ninguna mención al ovni, Colmillo Negro, la operación Depredador 1 o el protocolo Bosque Limpio. Toda la información fue clasificada al más alto nivel de secreto y enterrada bajo el sello Alto Secreto, no existe. Desde el punto de vista de quienes dieron la orden de limpieza, la misión se había cumplido con éxito. La amenaza neutralizada, no quedaban testigos, el secreto se había preservado. El silencio sobre la tierra quemada guardaba su terrible secreto.